Abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos capítulo 12, versículo 28. Vamos a leer hasta el versículo 34. Y leemos la palabra de Dios así. Lea conmigo, por favor. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y hoy le titulé al mensaje de hoy: Dios primero. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Dios primero. Era una situación donde a Jesús le hicieron una pregunta, pero hay gente que preguntaba por realmente aprender, pero hay gente que preguntaba por intentar buscarle una caída al Señor. Y dice la Biblia que un escriba le preguntó: ¿y cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesucristo, sin titubear, dijo: el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué tal si usted y yo repetimos este mandamiento? Diga conmigo: amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ahora apropiese de este mandamiento, háblese a usted mismo y diga: yo amaré al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Amén. ¿Cuántos van a amar al Señor así? Así que me sorprende que Jesucristo fue muy claro en este mandamiento. Y es porque Dios siempre, escuche bien, siempre quiere y ha querido tener el primer lugar en su vida. Dios no quiere ser el segundo lugar ni el tercero, el primero. Es más, para Dios era tan importante el primer lugar que Él, incluso durante toda la escritura, la Biblia, dice la Biblia que Él creó cosas, ordenó cosas para que su pueblo siempre le dieran el primer lugar. Le voy a dar un ejemplo de eso. Los judíos tienen una fiesta llamada la fiesta de Bacurim, que es una fiesta de primicias. Y ellos tienen como costumbre celebrar la fiesta de las primicias. Y la fiesta de las primicias no es otra cosa sino que Dios quiso recordarle a su pueblo, a Israel, que Él no podía hacer simplemente algo en la vida de ellos, sino ellos tenían que recordar que Dios siempre iba a ser lo primero, lo mejor y lo más importante. Cada vez que Dios estableció algo en la escritura, era porque Dios quería que el ser humano, que sus hijos no le quitaran el primer lugar. Todo lo que la Biblia enseña, todo lo que hacemos para Dios, es para siempre tener a Dios en primer lugar en nuestro corazón. Por eso, hermano, cuando una persona le quita el primer lugar a Dios, es cuando se pierde la motivación. Un joven me preguntaba: pastor, ¿cómo hago yo para recuperar la pasión por Dios?
Y sabe una cosa, todo comienza cuando le das un lugar equivocado a Dios en tu corazón. Pero cuando una persona tiene a Dios en primer lugar, hermano, siempre andará con la bendición y con el favor de Dios. ¿Cuántos creen eso? Por eso, hermano, quiero afirmar algo importante. La pasión nunca se pierde. Escuche esto, la pasión jamás se pierde, simplemente cambia de lugar. Pastor, perdí la pasión por Dios. No, no la perdiste, la cambiaste de lugar. La pasión jamás se pierde, porque donde tú pones tu atención, ahí está la pasión. Todo depende de donde tú colocas tu atención. El día que usted deja de colocar su atención en las cosas de Dios, ese día usted perdió el rumbo, perdió el norte, perdió, hermano, el enfoque. Le voy a dar algún ejemplo de eso. Como cuando alguien comienza a enamorarse más de su empresa que de Dios. O cuando comienza a enamorarse más de su trabajo que de Dios. Ahora, no me malinterprete. La Biblia dice que hay que trabajar. Que el que no trabaje, que no coma. Pero el problema no es ese. El problema es cuando algo ocupa el primer lugar que a Dios le corresponde en su corazón. Y a veces ese primer lugar lo ocupa algún familiar. Y no es que usted deje de amar su familia, pero jamás puede quitarle el primer lugar a Dios. Por eso el mandamiento más importante dicho por Jesucristo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. No hay otro más importante, porque Dios tiene que ser primero. Por eso cuando usted se enamora más del trabajo, la familia, algún hábito, un hobby, un pasatiempo, una persona, es cuando se pierde, hermano, ese lugar. Cuando usted ama más el dinero, los dólares. Y el problema no es el dinero. El problema es el lugar que ocupa el dinero en tu corazón. Porque cuando una persona ama a Dios por encima de todas las cosas, no tiene problema con el dinero. El dinero no lo daña, porque sabe que si algo tiene es porque el Dios proveedor le dio todo lo que tiene. Aplauda a Dios. ¿Dónde tiene usted puesta su atención? Y yo le voy a ayudar a que haga un ejercicio hoy. Haga un análisis. Si usted hiciera un análisis del tiempo que usted invierte, tiempo no comprometido, y dinero no comprometido. Si usted hiciera un análisis del tiempo y dinero no comprometido, ¿en qué invierte usted ese tiempo y ese dinero? Usted quizás se llevara sorpresas. Porque se descubriría en dónde tiene usted puesta su atención. Por eso usted tiene que evaluar su vida. Pasa algo muy interesante en la iglesia cristiana. Y es que cuando una persona comprende y entiende la palabra, sabe que la idolatría es pecado. ¿Cuántos saben que la idolatría es pecado? Pero por alguna razón la gente viene y entiende y dice: ok, la Biblia dice la idolatría es pecado, no vamos a idolatrar. Pero la gente no está entendiendo que incluso dentro de la iglesia cristiana, habiendo aceptado a Cristo y conociendo el versículo de la idolatría, usted también puede estar idolatrando algo o alguien. Porque idolatrar no es simplemente creer en cosas que no son Dios, sino también poner tu atención, tu corazón y tu todo en algo o alguien que le está robando el primer lugar a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso todo lo que ocupa el primer lugar que a Dios le corresponde es idolatría. Todo, hermano. Y es ahí cuando todo se desordena. A mí me sorprende que en la historia del pueblo de Israel, si usted lee la Biblia, el pueblo de Israel tuvo momentos altos de prosperidad, paz y bendición, pero también tuvo momentos bajos de crisis, persecución, hermano, ataques, batallas.
Pero cada vez que usted analiza esos altos y bajos, descubrirá, hermano, que cada vez que el pueblo de Dios amaba al Señor con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, Dios los bendecía, traía paz, traía bendición. Cuando el rey era un rey temeroso de Dios, había prosperidad en la nación. Y eso se sigue viendo hasta el día de hoy. Los gobernantes y presidentes de la tierra, cuando hay temor de Dios en un presidente, cuando hay alguito de Dios, pero cuando no, hermano, cuando hay idolatría, hechicería, cuando hay pecado, cuando hay corrupción, hermano, la nación sufre. La Biblia dice que cuando gobierna el malvado, el pueblo gime. Cada vez que Israel amó al Señor, dice la Biblia que ellos estaban en paz. El problema es cuando le quitamos ese lugar a Dios. Cuando ellos le quitaban el lugar a Dios, venía cautiverio, venía esclavitud, crisis. Porque Dios tiene que ser el primero en su vida. Dios tiene que ser el primero. Y es cuando todo comienza a funcionar. La Biblia dice que Él es el alfa y la omega. Dios es el principio y el fin. Yo estaba viendo, hermano, un programa de cómo cazan los lobos. ¿Usted ha visto cómo cazan los lobos? Los lobos cazan en manada. Y lo interesante es que ellos jamás cazan solos, cazan en manada, van todos juntos y acechan a la presa. Lo interesante es que en la manada siempre hay un macho alfa. ¿Y quién es el macho alfa? El líder. Y sabe que aunque el macho alfa no haya sido el que capturó la presa, lo interesante del asunto es que la presa cazada, después de eso, los demás de la manada retroceden y le dan paso para que el macho alfa coma primero. ¿Sabía usted eso? Después de que el macho alfa come, los demás pueden comer. Porque ellos entienden quién es el primero en esa manada. Jesucristo dijo, la Biblia dice, Dios dijo, yo soy el alfa y la omega. Hermano, porque Dios tiene que ser primero en su vida. Dios tiene que ser primero. Cuando una persona tiene a Dios primero, no tiene problema en otras cosas. No está perdiendo su tiempo en otras cosas. Cuando una persona tiene a Dios de primero, anda enfocado en Dios. Y yo creo que ese es el centro del mensaje, estar enfocado en Dios. Esta semana he estado orando por la iglesia y Señor, mira mira el otro. Pero había una inquietud en mi corazón de que muchos, a pesar de creer, amar a Dios, están desenfocados del propósito de Dios y congregándose. Perdieron el rumbo, perdieron el norte, perdieron el enfoque, hermano. ¿Y sabe cuál es el problema de no estar enfocado? Que usted jamás podrá perseguir a dos presas al mismo tiempo. Usted nunca podrá perseguir a dos conejos al mismo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque los dos se van a escapar. Tiene que haber un enfoque. Conversaba con unos jóvenes esta semana, hermano, y estamos hablando un poco acerca del ministerio, de lo que Dios está haciendo en la iglesia, de las almas que se están ganando para Cristo. Y llegamos juntos a una conclusión, que no es difícil servir a Dios. No es difícil hacer la voluntad de Dios, ni siquiera es difícil hacer discípulos. Solamente hay que tener una sola cosa, estar enfocados. Enfocados. Hermano, estar enfocados es importantísimo. Es más, se ha comprobado científicamente que la defocalización produce parálisis. Un ejemplo de eso, usted ha visto los domadores de leones. Los domadores de leones tienen un látigo, pero agarran una silla, la ponen al contrario y las cuatro patas de la silla la apuntan al león. Y no hacen esto porque las sillas estuvieran de moda. Lo hacen es porque el león es un depredador por excelencia. Por lo tanto, ellos solamente pueden atacar un único objetivo. El león, a ver, cuatro patas, son 4 puntos, se paraliza porque no sabe a cuál punto atacar. Porque la defocalización produce parálisis. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios pierde el enfoque, pierde el rumbo, pierde la motivación, hermanos, se paraliza.
todo se estanca, algo comienza a pasar. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y entra en el desespero, la tribulación por causa de la crisis, el problema, porque alguien le dijo, no le dijo, pierde el enfoque y se paraliza. Pero una persona enfocada, hermano, no pierde el tiempo en tonterías. Una persona enfocada no se desvía del propósito de Dios, porque sabe que a pesar de toda circunstancia, Dios los mantendrá firmes. Por eso, hermano, no se distraiga. Dígale a alguien, no te distraigas. Así que la pasión no se pierde, cambia de lugar. Nunca se pierde la pasión. Hay gente que Dios llamó al ministerio, que tienen un llamado poderoso en Dios, hermano, pero perdieron su enfoque, y su enfoque lo tienen en otras cosas, hermano. Cosas como un pasatiempo, una persona, un deporte. Y no está mal esto, no me malinterprete. Qué bueno que haga deporte. El problema es cuando usted pierde el enfoque. Por eso Mateo capítulo 6, versículo 21, Jesucristo dijo, y me encanta este versículo, te hará entender muchas cosas. Jesús dijo en Mateo 6, 21, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Voy a leerlo de nuevo. Donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Sabe qué estaba queriendo decir Jesús? Aquello que consideres más valioso, porque eso representa un tesoro, lo más valioso en la vida de una persona, lo que le des el valor más alto, eso tendrá tu atención y tu corazón. Cuando tú le das el valor más alto a alguien, esa persona ocupará toda tu atención y todo tu pensamiento. Una oportunidad, un joven se me acerca, estaba destruido, se le veía muy mal, triste. Me dijo, pastor, me siento solo, me siento mal. Y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo que te sientes solo? Tus padres se fueron de la casa. Me dijo, no, siguen ahí. ¿Por qué te sientes solo? La gente que te ama te dejó abandonado. No, siguen ahí. ¿Y por qué te sientes solo? Algo pasó en la iglesia, te abandonaron. No, la gente sigue ahí. Y entonces me siento solo. Yo le dije, no estás solo. Y no es que te hayan abandonado, sino que estás extrañando a una única persona. Cuando algo representa tu tesoro, hermano, aunque haya un montón de gente diciéndote te amo, eres importante, va a haber tristeza y soledad. ¿Sabe por qué? Porque se convirtió alguien en tu tesoro. Cuando tu tesoro es alguna circunstancia, un pasatiempo, un hábito, incluso un sueño, hermano, lo más valioso, y colocamos toda nuestra atención allí, y Dios perdió ese primer lugar, y es cuando vienen las decepciones. No se le haga raro que en ese mismo pasaje, Mateo 6, unos versículos más adelante, Jesús está hablando de hacer tesoros en el cielo, y está diciendo, hagan tesoros en el cielo. En otras palabras, uniendo todos los versículos, Jesús estaba tratando de decir, si ustedes ponen lo más valioso de sus vidas, si ustedes le dan el lugar o el nivel de algo preciado y valioso, el cielo y las cosas del cielo, tranquilos, porque su corazón también estará en el cielo, en las cosas del reino. Pon tu corazón en Dios por encima de todas las cosas, hermano. Hay cosas que te quitan ese primer lugar de Dios, y es cuando vienen las decepciones. ¿Sabe? La mejor trampa del enemigo es distraerte. Cuando no te puede hacer caer, te ocupa. Muchas cosas, mucho estrés y la crisis, y aparte el problema del vecino, y aparte lo uno, y perdiste el enfoque. Luego viene el desánimo, viene la falta de motivación, porque esa es la trampa, distraerte, sacarte, o incluso te ofrece oportunidades. Y la oportunidad puede ser muy buena, hermano, pero si no está dentro del rumbo
que Dios trazó para ti no es para ti. Yo les contaba unas prédicas anteriores que a mi esposa le han hecho muchas propuestas de trabajo buenísimas y se ha dado el lujo de decir que no. ¿Sabe por qué? Porque si esa propuesta no encaja dentro del propósito, dentro de la voluntad de Dios, si esa propuesta nos puede desviar, hermano, de lo más importante que es Dios, no la vamos a aceptar, porque ella y yo decidimos amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas, hermano. Eso decidimos. No se distraiga. Esa fue la intención de Satanás con Jesucristo en el desierto. Jesús dispuso ayunar 40 días para iniciar su ministerio. Y viene Satanás, se le aparece y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Yo le hago una pregunta a usted: ¿y desde cuándo comer pan es pecado? ¿Comer pan es pecado? Alguno dice: pastor, menos mal no. Pero entonces, ¿por qué Jesús no comió pan? Porque en ese momento, hermano, Jesús en ese momento se había enfocado en hacer un ayuno de 40 días para iniciar su ministerio, y Satanás quería sacarlo de ese propósito. Quería distraerlo. Incluso no solamente le ofreció el pan, le ofreció, hermano, los bienes del mundo, las riquezas, los reinos. Quería que Jesús colocara su enfoque en otras cosas que aparentemente eran buenas, pero Jesús no vino, hermano, a eso. Él tenía un único objetivo, y era salvarlo a usted y salvarme a mí. Por eso le dijo a Satanás: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás, no solo de pan vivirá el hombre. Estaba tan enfocado que la palabra lo libró. Hay gente, hermano, que por cualquier distracción pierden el enfoque, por cualquier comentario. Alguien les dice algo, inmediatamente entran en caos. Lo miraron mal y inmediatamente se hirieron. ¿Sabe por qué? Porque no están mirando a Cristo, están mirando al vecino, están mirando las noticias, la economía. Por eso Pablo decía: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el que promete y siempre cumple, el que nunca falla y nos levantará. Dígame amén. Ahora, ¿por qué el enemigo está tan interesado en hacerte perder el enfoque y hacerte perder tu atención en las cosas del reino? Muy sencillo: porque el día que usted dejó de ver las cosas del reino, usted perdió las añadiduras. El objetivo del enemigo no es entretenerlo, sino que las añadiduras no vengan a usted. Entonces usted está batallando con sus propias fuerzas para alcanzar algunas cosas, y las añadiduras no vienen. La situación se estanca, parece que algo no está fluyendo, y el enemigo te está distrayendo, te está haciendo ver y pensar cosas. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe lo que Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios. Busquen el reino de Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Eso es algo que los discípulos de Jesús entendieron. La gente se distrae persiguiendo las añadiduras y no han entendido que en el reino las añadiduras son indetenibles. Por eso cuando usted pierde el rumbo, el enfoque: pastor, lo que pasa es que usted no se imagina todo lo que he tenido que hacer. No pierdas el norte. No pierdas el rumbo. Eso es algo que entendió Job, y me encanta la historia de Job. Job era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y todas sus fuerzas. ¿Sabe qué le pasó a Job? De todo.
No le pasó algo, le pasó todo. Perdió sus hijos, perdió sus riquezas, perdió su salud. Su esposa le decía: maldice a tu Dios, mira cómo te tiene, maldice a tu Dios. Maldice a tu Dios. Pero ¿sabe qué hacía Job en medio de su crisis y su circunstancia? Job decía cosas como estas: yo sé que mi Redentor vive, y aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque esté caído, Él me levantará. Porque Job amaba a Dios. La fidelidad de Job a Dios no dependía si recibía o no recibía. Job decía cosas como que Jehová dio, Jehová quitó, pero sea siempre el nombre del Señor glorificado. Porque amaba a Dios, hermano. Wow. Hay gente que está bien con Dios cuando todo anda bien en casa, pero cuando se pierde algo, de repente se quejan con Dios, hermano. Se quejan, culpan a Dios, están resentidos con Dios porque Dios no les sanó, porque Dios no les proveyó, porque Dios no evitó esto, lo otro, hermano. Y eso no es amar a Dios, eso es buscar a Dios por interés. Pero el que ama a Dios con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente y todas sus fuerzas, puede decir como Job: aquí estaré esperando en Él. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Él me levantará. Dígame amén. Estaba viendo yo un programa de televisión acerca de un cazador. Era un cazador, estaba en un campo de caza en Suecia, si no estoy mal, y había allí mucha nieve, y estaba allí el hombre con su arma enseñando algunas cosas de cacería. Me pareció interesante, lo estaba viendo, y él dijo algo que me gustó más todavía. Él dijo: hay dos tipos de animales, dos: el depredador y la presa. ¿Cómo se diferencian? Muy sencillo. La presa tiene la posición de los ojos hacia los lados. Todo el que es presa tiene sus ojos hacia los lados, y es para tener una visión más periférica y poder ver a su alrededor. Si viene algún peligro, ellos salir huyendo. La gallina, por ejemplo, el ciervo, por ejemplo, tiene sus ojos hacia los lados porque es presa. Pero el que es depredador lo identifica porque la posición de sus ojos es adelante, porque los necesitan adelante para tener un único enfoque. Y si usted alguna vez ha visto cómo caza un depredador, un león, hermano, usted notará que ellos se enfocan en uno solo. Y lo increíble de todo es que cuando están en la persecución, uno ve en el video que hay otros que le pasan más cerquita, pero ellos no se van en pos de ese, porque ya le pusieron la mirada a uno solo. Porque el depredador tiene la posición de los ojos diseñado para cazar, para perseguir un objetivo. Entonces yo le hago una pregunta a usted: si es así, si esto funciona en el mundo animal, ¿dónde tiene usted los ojos? ¿Dónde Dios lo posicionó, hermano? Significa entonces que Dios nos creó para estar enfocados, para perseguir metas. Porque tú no eres la presa, tú eres la persona que Dios creó para alcanzar metas. ¿Sabe qué dice la Biblia en Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él ¿qué? Huirá de vosotros. ¿Y quiénes son los que huyen? Yo creo que usted está entendiendo, ¿verdad? Tú no naciste para ser la presa del diablo. No. El que huye es Él. Donde llega un hijo de Dios, el diablo tiene que correr. Fuiste creado para eso. Por eso no pierdas el enfoque, hermano. No pierdas el enfoque. La gente que ama a Dios y tiene su mirada en Dios no pierde el tiempo. Y aunque de pronto esté también en su vida cotidiana, sabe que tiene un principal objetivo, y es amar al Señor con todo el corazón. Quiero terminar con algo bien importante. En el libro de Apocalipsis, la Biblia enseña
que Dios le da un mensaje a 7 iglesias. Apocalipsis, usted verá que en los primeros capítulos Dios le está hablando a 7 iglesias. Y curiosamente, a la primera iglesia que le habla es a la iglesia de Éfeso, que está en el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 versículo 2. Y le habla a la primera iglesia, y es la iglesia de Éfeso, y comienza a darles un mensaje así. Lea conmigo el versículo 2 de Apocalipsis 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, era una iglesia comprometida. Lea. Dice la Biblia que Dios está resaltando sus virtudes. Una iglesia que habría sufrido, que había tenido paciencia, que había trabajado arduamente, que no habían desmayado. Era una iglesia comprometida. Pero luego Dios dice: dejaste tu primer amor. Y cuando dijo dejaste tu primer amor, yo les hago una pregunta: ¿ellos dejaron de amar a Dios? Cuando dice la Biblia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, la palabra primer viene de una traducción del original que significa protos. Esa palabra significa lo mejor, lo más importante, lo total y lo absoluto. Entonces Dios les estaba diciendo algo a través de ese pasaje. Pero le pregunto, ¿dejaron de amar a Dios? No, hermano, era una iglesia que amaba a Dios. Lea el versículo 3. En el versículo 3 dice que amaban a Dios, donde dice la palabra: has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor. Y has trabajado es un presente continuo, no es que trabajaste, no, has trabajado hasta el día de hoy por amor. Era una iglesia que amaba a Dios. Entonces, ¿por qué Dios le está diciendo que dejó el primer amor? ¿Será que es una controversia en la Biblia? ¿Una contradicción? Por supuesto que no, hermano. Esta era una iglesia que amaba a Dios, pero no lo amaba como lo primero. Ese era el mensaje para esta iglesia. Amaba a Dios, pero no lo amaba como lo primero. Y sabe algo, iglesia, les quiero abrir mi corazón. Estos días he estado orando por usted, he estado orando por la iglesia, y le digo: Señor, gracias por la iglesia. Pero había sentido que algo había estado pasando. Pero yo le digo: vamos a hacer esto, y lo hacen. Somos una iglesia que ama a Dios. Yo estoy agradecido porque somos una iglesia que ama a Dios. Amamos al Señor, nos congregamos, venimos, hacemos lo uno, lo otro, vamos a célula, a grupo de vida. Pero la pregunta esta mañana es: ¿amamos a Dios como lo primero? ¿Amamos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y todas nuestras fuerzas? Y yo estaba orando por la iglesia, hermano, y le estaba diciendo a Dios: Señor, permítenos volver a ese primer amor. Que no nos acostumbremos a ser una iglesia que sirve por cultura, por costumbre, sino que realmente ama a Dios. ¿Cómo identificar que amamos a Dios, hermano? Porque Dios está en tu pensamiento. Tu día tras día está Él. Yo soy un hombre, hermano, apasionado por Dios. Amo las cosas de Dios. Pero también en momentos he sentido que perdí el rumbo, que le di más importancia incluso a la misma iglesia. Y uno se confunde fácilmente, porque no puedes amar a una persona, no puedes amar a un discípulo o a la iglesia más que a Dios. Yo amo a Dios y por eso sirvo a la iglesia, pero a este pastor no se le puede olvidar que debe amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. No sobrepongas otras cosas a las de Dios.
Dios hoy te está llamando y te dice: tienes que volver a ese primer amor, que Dios sea primero en tu vida. Y el Espíritu Santo me hacía sentir que hay muchos distraídos, hermano. Están distraídos en las cosas, en los problemas. Aman a Dios, pero están distraídos. Aman a Dios, pero no como lo primero. Aman a Dios, pero están murmurando. Aman a Dios, pero están juzgando al hermano. Aman a Dios, pero están mintiendo. Aman a Dios, pero hay cosas incorrectas que están haciendo, creyendo que están bien. Y Dios dice: necesito que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y hoy te vengo a decir de parte de Dios: Iglesia Salem, no contristes el Espíritu Santo. No entristezcas el Espíritu Santo. ¿Sabe qué he sentido, hermano? Que hay gente muy valiosa, pero está invirtiendo su tiempo, el tiempo que le tocaba a Dios, en otras cosas. Se la pasan, hermano, chateando o haciendo cosas, en algunos hábitos que quizá no están mal, pero el Espíritu Santo te está extrañando. Abandonaste un lugar de oración, abandonaste las disciplinas espirituales, abandonaste tu servicio a Dios, y Él te está extrañando, hermano. Y sabe que es terrible amar a alguien y saber que ese alguien no te presta atención. Te has puesto en el lugar del Espíritu Santo. Y queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Él nos abra puertas. Queremos que Él guíe nuestras decisiones. Y sencillamente le dimos la espalda congregándonos. Necesitamos amar a Dios como lo primero. Amarlo. El que ama a Dios y está enfocado en Dios no pierde su tiempo, hermano, en lo que dicen aquí, lo que dicen allá, o el que pensó. No. El que ama a Dios está ahí para Él. Ese es el tiempo de volver a ese amor por Dios. No te acostumbres a una condición medianamente bien. Ama al Señor. Ese es mi mensaje para usted hoy. Iglesia, ame a Dios por encima de todo. Se vienen meses de mucho trabajo, se vienen meses de muchas ocupaciones, pero usted ame al Señor. Dele el lugar a Dios. No permita que lo que usted haga, o incluso las mismas bendiciones que Dios te da, te desenfoquen. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. No permita que por quedar bien con un amigo o una amiga comiences a hacer algo incorrecto. No, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. No permitas que la aprobación de alguien, o hermano, cualquier circunstancia te robe el enfoque. Ama a Dios. No entristezcas el Espíritu Santo. Vuelve a Él. Él quiere eso. Y esa era mi oración. ¿Y sabe qué oraba yo al Señor? Señor, queremos ser la iglesia que te busque. Y yo llegué este fin de semana con esa decisión, comenzando por mí como el pastor. Señor, no queremos robarte el tiempo. No queremos quitarte ese primer lugar. Queremos que seas el primero siempre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ponte de pie ahí donde estás.